Darwin Pereira, ¿no? Integra el bloque legislativo de Pachacuti. Asambleísta, gusto enorme, es Alberto Quintana de los estudios principales de I-99 en Guayaquil. Estoy junto a Verónica Landeta y a Henry Avelino. Y antes de meternos de lleno en el tema de los juicios políticos, sí quería preguntarle, porque hoy día también la votación relacionada al tema del aborto por violación concentra el interés. Están convocados para las 9:30, ya lo manifestábamos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo va Pachacuti a esta votación? Es un tema sensible, muy sensible. Sabemos que dentro de las distintas bancadas también hay diferentes criterios. Pero ¿cómo va Pachacuti para esta votación el día de hoy? Ya hemos dicho, ¿no?, que no va a haber debate, sino votación directa. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, señor Quintana, muchas gracias a todos los que hacen I-99 y un abrazo para la culta audiencia que nos ve y nos escucha a esta hora. Como usted muy bien lo ha dicho, hoy vamos a la votación de la ley de la interrupción del embarazo voluntario, excepcionalmente en casos de violación, valga la aclaración, y como ustedes saben, se había dado un plazo de 8 días para que se incorporen algunas observaciones ya al segundo debate, consecuentemente ya no se puede debatir. Ya todo el debate que había que hacerse se hizo y hoy vamos a votar. Pachacuti, que en ese sentido ha decidido dejar en libertad de conciencia a sus asambleístas. Hay, al igual que en todas las bancadas, criterios divididos al respecto, respetables por supuesto, y en consecuencia pues vamos a votar de acuerdo pues a nuestro criterio más que nada de conciencia. Correcto, qué complejo, ¿no? Y vuelvo y repito, utilizo porque muchos dicen es un tema polémico. Yo digo más que polémico, es sensible, ¿no? Llena de Muy sensibilidad sensible. esta temática, ¿no? Y un poquito también ahí hay que ser respetuoso. Ojalá lo que esperamos desde acá, desde fuera de la Asamblea, ¿no? Como ciudadanos, más que como comunicadores, como ciudadanos, es que haya eso, ¿no? Eh, ya no va a haber pues debate, va a haber la votación, pero en ese, que sea en el marco, ¿no?, de la altísima responsabilidad que debe tener cada representante parlamentario, ¿no? Por ahí debe ir el asunto, asambleísta. Sí, es bastante sensible el tema, ¿no? Es bastante sensible, ¿no? Hay gente que tiene de una u otra manera algún tipo de formación, algún tipo de convicciones, algún tipo de religión, y creo que en virtud de aquello, pues yo he visto que prácticamente todos los bloques, ¿no? Todos los bloques han dejado en libertad a sus asambleístas, tanto así que usted ve el bloque de UNES, unos hablando a favor de una tesis, otros hablando de otra, usted Claro. ve el bloque de Creo, el bloque de Pachacutic, en fin, muchos Izquierda bloques están democrática. así, ¿no? ¿No? Claro. Izquierda Democrática también. Nosotros hemos evitado tener fricciones por este tema. En realidad este es un tema que yo he visto que en algunos bloques ha causado fricciones muy fuertes y nosotros decidimos, se trata de seres humanos, se trata de vida, se trata de tanto de la madre como del feto, entonces decidimos mejor este tema manejarlo con mucho tino, con mucha prudencia y decidimos que cada legislador obre de acuerdo a su conciencia. Correcto, pero hay otros temas en cambio que sí van a generar extinciones, ¿no? Como el tema de los juicios políticos. Por ejemplo, hay en torno, y yo creo que el más complejo a esta hora es el del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Ya dábamos cuenta de lo ocurrido anoche. La consejera Sofía Almeida ya ha abandonado las instalaciones del organismo en Quito, ¿no? Pero a más de ello, ¿qué le queda a la Asamblea? Conocemos que había dos posturas, ¿no? Un planteamiento para poder enjuiciar políticamente a los integrantes de la actual mayoría, es decir, a los 4 consejeros, con Hernán Ulloa a la cabeza. Hay otra postura que habla más bien de censurar, cuestionar a quienes integran y actualmente están en la minoría. Básicamente, ¿por dónde se está yendo Pachacuti o ahí también hay criterios contrapuestos? No, nosotros creo que también empezamos ya a unificar criterios en este tema. Nosotros en este tema inicialmente teníamos pruebas y consecuentemente Mireya Pazmiño, compañera de bancada Pachacuti, junto a compañero Salvador Maita de la bancada de Pachacuti, habían presentado un juicio político en contra de los 4 consejeros de la nueva mayoría que hay ahora mismo, ¿no?
básicamente porque han intentado, entiendo que ya lo han logrado, cambiar los reglamentos de concursos que ya están iniciados. Eso básicamente es el tema quizás más álgido que nos preocupó mucho como asamblea. No obstante, en los últimos días se han visto algunas acciones, yo diría bochornosas, se ha visto claramente la metida de mano del gobierno, la metida de mano de la fiscalía, es decir, de una noche a la mañana a todo el mundo le interesó el Consejo de Participación Ciudadana, y está claro, ¿no? Detrás de todo esto, detrás de todo este show que se ha armado, está obviamente la nominación de autoridades, está la nominación del Contralor, una de las figuras más importantes de control del Estado, de nuestro Estado. Entonces parece que ahí se convirtió en la mina de oro quién llega primero a nombrar al Contralor. Hoy se levantan voces de que sean definitivamente los 7 los que se vayan y de encontrar pruebas, pues porque ya se ha presentado un segundo juicio político contra los 7 y de haber pruebas nosotros no tendríamos problema en votar porque se vayan los 7. Ahora, ¿y bajo qué bajo qué causal, perdón, asambleísta? ¿Cuál es la causal? El día de ayer, por ejemplo, ha rodado un video en las redes sociales y obviamente es real, no son inventos, no son elucubraciones. Ha declarado el asesor del asambleísta Sofía Almeida que él se reunió con asesores del presidente de la República para prácticamente negociar a quién iban a nominar y cómo iban a nominar. Esto es extremadamente grave. El señor ha pedido incluso protección de la justicia porque dice que está amenazado de su vida y no ha dicho ahí, al menos en la entrevista, por quién. Incluso ha desmaterializado los chats con los que chateaba con la gente del gobierno para poder ir repartiéndose los puestos. Y lo que él dice que no se llegó a un acuerdo porque el gobierno quería ciertas autoridades y parece que desde el Consejo de Participación Ciudadana querían otras. En consecuencia, eso es muy grave y obviamente eso ya nos lleva a niveles superiores de preocupación y que implicaría que la actual presidenta o expresidenta, ya ni se sabe qué mismo decirle, también está involucrada en estos temas. Vamos a ver qué pasa, las pruebas hablarán en el juicio político. Afortunadamente es la ventaja de un juicio político, que tienen también la facultad de defenderse, la oportunidad de defenderse. Puede ser que mañana de los 7, 2 a lo mejor tengan la razón, o 1 tenga la razón, ¿no? Y 1 se quede. Eso ya se probará en el proceso que se va a abrir una vez que se califiquen estos juicios políticos. Claro, lo que se quiere desde la sociedad ecuatoriana es eso, ¿no? Que haya transparencia, sobre todo por eso, porque la responsabilidad que tiene, de acuerdo al marco legal vigente, el Consejo de Participación es extremadamente importante, ¿no? Es nominar a las autoridades de control. Y ahí hablamos, por ejemplo, de lo del Contralor General del Estado, que es el juez de cuentas de todos los funcionarios públicos, no es cualquier cosa. Verónica. Así es, un buen día, asambleísta Pereira. Verónica Landeta le saluda. Se volvió importante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando obviamente pues todo el mundo le quiere echar mano al tema de la designación del Contralor. Ayer el presidente de la República un poco refutó la postura de la Asamblea de llevar a juicio político a la ministra de Gobierno. Y él dice que definitivamente el tema de la inseguridad marcada por la acción de las organizaciones narcodelictivas va mucho más allá de la función que desempeña una ministra de Gobierno. Entonces, decía, ¿con qué definitivamente argumentos hacer este juicio político en contra de la ministra de Gobierno si a la larga pues todos tenemos que empujar el carro para poder hacerle frente al tema de esta inseguridad, hechos violentos que nos marcan con estas bandas narcodelictivas que no solamente siembran terror y temor en las calles, sino también desde el interior de las cárceles, que por ahora está controlado? Bueno, hay voces dentro de la Asamblea Nacional. Este es un ente eminentemente político, puramente político, yo diría. Nosotros respetamos las voces de algunos compañeros que han dicho que hay que llevarla a juicio político a la ministra de Gobierno. Yo, por ejemplo, no soy uno de ellos. Sin embargo, yo siempre he dicho, yo como abogado que soy, no puedo hablar de otra manera, me referiré a las pruebas. Yo he dicho, muéstrenme las pruebas y apoyaré el juicio político. Si no hay pruebas, ¿para qué vamos a ir a juicio político? En consecuencia de aquello, estoy esperando. Entiendo que ya se ha iniciado una recolección de firmas, pero todavía no se nos ha exhibido las pruebas. Cabe destacar que el llamar a juicio político no necesariamente significa que es culpable el ministro, el funcionario el que se lo llama. No obstante, claro, de una u otra manera hay un responsable de la política de seguridad en el país antes del presidente, que es el ministro de Gobierno, ¿no? Quien está a cargo de la policía, quien está a cargo de inteligencia, quien está a cargo de todos estos temas, y consecuentemente es a quien apuntan los cañones cuando hay estos problemas. En ese sentido, esperemos
Esperemos que hayan las pruebas para poder proceder en ese sentido, y si no hay las pruebas, ténganlo por seguro que no va a pasar absolutamente nada con la ministra de Gobierno. Sin embargo, obviamente que nos preocupa el tema de seguridad. Yo creo que el tema de fondo no es la ministra, el tema de fondo es la inseguridad que vivimos. Y ahí, claro, entonces, ¿quién tiene que tomar decisiones respecto de eso? Es la ministra de Gobierno con el presidente de la República. Nos preocupa mucho 3 temas fundamentales desde la Asamblea Nacional, perdón, 4 temas fundamentales. El tema de la inseguridad que está viviendo el país, y que obviamente todas las balas apuntan hacia la ministra de Gobierno, que es quien está a cargo de la Policía Nacional y de organizar el tema de seguridad en todo el país. Nos preocupa mucho el tema también de la agricultura. No se da pie con bola en el tema agrícola. Usted pregúntele a cualquier agricultor del país y las cosas siguen tal cual como estaban con la anterior ministra, y siguen los mismos problemas que le reclamaron a ella. Tenemos el problema de los hospitales, no hay medicina en los hospitales, y eso es tremendamente catastrófico, porque ahí estamos hablando de vidas humanas. Y por último, el tema de educación. El gobierno acaba de anunciar que no hay dinero para subirle los sueldos a los docentes, en una sentencia de la Corte Constitucional que tiene a la Asamblea en pauce con unos artículos que deberían aprobarse para poder subirles el sueldo, equiparar el sueldo, ni siquiera subirles, es equiparar los sueldos, o en su defecto, derogarse si es que el gobierno dice que no hay dinero. Yo acabo de escuchar que celebran que tienen una reserva monetaria por encima de los 8.000 millones de dólares, y sí me preocupa que no tengamos ni medicinas ni porque no cuadran ahí las cosas, y eso sí es un tema que la Asamblea lo está mirando y lo está analizando muy detenidamente. Pereira, para no abrir mucho el abanico y continuar con el tema de la inseguridad, si a los asambleístas, como ciudadanos también, les interesa mucho el tema de la inseguridad, ¿ustedes creen que con un juicio político a la ministra de Gobierno se resuelve algo? Primer punto. Segundo punto, si tanto definitivamente les preocupa a los asambleístas el tema de la inseguridad, así como el resto de ciudadanos, ya están analizando el tema de las leyes de reformas para definitivamente, que fue enviado por el Ejecutivo para poder contrarrestar este tema como país. ¿Ya lo están analizando? ¿Ya tienen una respuesta? El tema, uno por uno, vamos con el tema de la ministra. Yo le decía que ella es la responsable de tomar las políticas públicas, ¿no? Porque ella es la rectora de las políticas públicas, y lamentablemente las políticas públicas que han tomado no han apuntado a solucionar el tema de la seguridad. Han llevado más gente a Guayaquil, a la zona 8, a Durán, y lamentablemente el asunto, en lugar de mejorarse, ha empeorado. Tienen un gobernador que ha dicho que poniéndole luz a las calles van a mejorar el problema de la seguridad, y ustedes saben muy bien que no es así. Así que hay una responsabilidad que la tiene que asumir el Ejecutivo y que lamentablemente no está dando resultados. Y la Asamblea lo único que le queda en este momento es fiscalizar y apuntar hacia quien no está dando sus resultados, y darle una respuesta a la población. Ojalá el presidente entienda de que tienen que preocuparse en tomar políticas más eficaces. Han habido muchas críticas, no desde la Asamblea, sino desde la sociedad civil, desde expertos en criminalidad, en políticas de seguridad, en el sentido de que las políticas que ha tomado el gobierno respecto a la seguridad no son las más adecuadas. Tanto así que se critica que muchos de los que están al frente de los organismos de control en tema de seguridad no son necesariamente los más expertos. Le pongo solo un ejemplo: el tema de la nominación de generales que fue anunciado por el coronel Arauz, o ahora general Arauz, habla de que ahí se nombraron generales en una reunión de WhatsApp. O sea, esta cosa no nos puede estar pasando. ¿Cómo es que para nombrar a las autoridades más importantes de la Policía Nacional se reúne por WhatsApp la ex comandante general de policía? Y hay un problema, un juicio bastante serio que también lo estamos siguiendo de cerca. Lo segundo, el tema de las leyes. Sí, nosotros ya teníamos 3 proyectos de ley. Nosotros hicimos con una comisión de seguridad integral de la Asamblea Nacional, hay una comisión exclusiva de seguridad, hizo una visita a todas las cárceles del país para ver cuál es la realidad in situ de las cárceles. Tenemos un estudio pormenorizado de todo el tema de las cárceles y cuál es exactamente el problema. Y en consecuencia ya habían 3 proyectos que se estaban estudiando, más el del presidente vienen a ser 4. El próximo martes, de lo que me han informado, el próximo jueves, de lo que me han informado, se debatería en primer debate ya la reforma o la creación de una nueva ley de seguridad para el Estado. Y esperemos que ahí haya el aporte, la contribución de todos los expertos, de la policía, del presidente, de los ministros, y obviamente pues también de quienes tienen que ver con el tema de seguridad. Esperemos que ya empecemos a avanzar. La ley estaba siendo tratada, con los aportes del presidente se incorporan, y a partir del jueves ve la luz del primer debate. La tarea de fiscalización en la Asamblea desde la perspectiva de la bancada legislativa de Pachacutit, en la voz del congresista Darwin Pereira. Y por supuesto también
la posición de esta organización política, de su bloque parlamentario en torno al tema, que va a ser pues materia de análisis en breves minutos a partir de las 9:30, la interrupción del embarazo en casos de violación. Darwin, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias. Buenos días, un abrazo. Muy buenos días, Muy son amable. las 7 de la mañana con 50 minutos. Ahí estaba, ¿no?, la posición de Pachacuti en torno a su trabajo en la Asamblea Nacional.